días, bienvenidos a Diálogo Abierto, 8 en punto de la mañana. Carla Jarada, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Perla? Bienvenida, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Unos días de descanso, ¿no? Muy bien. Bueno, y empezamos ya listas porque la semana ha estado bastante movida con el tema del paro agrario. Finalmente ayer se derogó la ley de promoción agraria llamada la ley Klimper, pero aún continúan los movimientos porque en el norte, por ejemplo, todavía hay algún tipo de paralización o movimientos, manifestaciones, porque están esperando que hoy mismo el gobierno promulgue, ¿no es cierto?, la ley. Así es. El presidente de la República ya se adelantó al respecto, ha dicho que evidentemente no va a observar la decisión que ha tomado el Congreso de la República al derogar esta ley. Y además hay que recordar que si bien ha sido un logro para el sector agrario el conseguir que esta ley no vaya más por los abusos laborales que se estaban cometiendo en ese sector desde hace muchos años, hay que recordar que hay dos personas que han fallecido en medio de estas protestas. Uno es un joven de 20 años de nombre Jorge Muñoz, quien falleció justamente en la protesta, y luego el otro joven de nombre Mario Fernández, quien fue atropellado, pero lamentablemente no pudo ser atendido porque la ambulancia no pudo pasar debido al bloqueo de carreteras. Entonces, dos incidentes lamentables, colaterales, que también deberán ser investigados. Ahora, veremos qué sucede más adelante respecto a este tema, porque en un principio lo que estaba siendo cuestionado en esta ley era la parte laboral, ¿no es cierto? Era la parte de la service, era el tema que se tenía más cuestionado. Sin embargo, se decidió derogar toda la ley de promoción agraria, lo que hará en la práctica que aquellos que estaban bajo el régimen, los trabajadores agrarios que estaban bajo el régimen de esta ley pasen a la ley general. Es decir, que como todos aquellos que estén en planilla, ¿no es cierto?, tengan CTS, tengan gratificaciones, la pregunta es, ¿todos ellos pasarán a ese régimen o se abrirá la puerta para la informalidad en la parte agraria, ¿no? Esto es mientras tanto, porque se ha formado una comisión multisectorial, multipartidaria en el Congreso de la República, y además van a invitar, por supuesto, a los titulares de las carteras de Economía y de Agricultura, así como a los dueños de las agroexportadoras y también a los representantes de los trabajadores que salieron a manifestar estos días, con el objetivo de presentar una nueva ley que justamente recoja todas las necesidades de las personas del campo, pero también escuche a la otra parte y, por supuesto, se vea la viabilidad de la aplicación. 15 días es lo que se ha propuesto esta comisión multisectorial, que ya empieza a trabajar en algunos puntos, como por ejemplo que los trabajadores del campo sí cuenten con el 9% de salud, algo que no se estaba dando, por lo menos no de manera completa. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar más adelante con el mismo ministro Federico Tenorio Calderón, ministro de Desarrollo Agrario y de Riego. También hablaremos con el presidente regional de ICA, expresidente regional Fernando Sillonis, y el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Raúl Machaca Mamani, eso más adelante. Pero ahora vamos a retomar el tema de COVID-19, porque es un tema que sigue latente y eso es que no hay que olvidarlo para estar con el ojo bien abierto y seguir con los cuidados. Llegamos al día 265 de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Además, ayer el Congreso aprobó algo muy importante, que es esta ley este proyecto de ley que permitirá que las vacunas contra el COVID-19 lleguen al Perú y cuenten con el registro sanitario de Digemit, algo que era un paso necesario para empezar con esta campaña de inmunización que se ha prometido para el primer trimestre del año que viene. Ojalá se pueda cumplir con ese plazo. Ya se encuentra con nosotros César Cárcamo, él pertenece al grupo Prospectiva y es además epidemiólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy buenos días, señor Cárcamo, bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, llegamos al día 265 de la emergencia y el último reporte del MINSA son 814 nuevos casos en las últimas 24 horas. ¿Valdría hacer un repaso de alguna manera en estos ya 265 días de cómo hemos desarrollado, cómo nos hemos comportado los peruanos respecto al nuevo coronavirus? Así es. Bueno, lo que hemos tenido hasta ahora
ha sido, digamos, una epidemia que ha afectado muchísimo a la población peruana, ha causado muchísimas muertes, ¿no? Ha llegado en diferentes momentos a diferentes ciudades del Perú, ¿no? Las ciudades de las amazónicas han sido muy afectadas primero y terminaron sus epidemias. Las ciudades del sur empezaron tarde y terminaron más tarde también. Y las ciudades costeras del centro y norte han tenido epidemias un poco más lentas, ¿no? Han empezado, digamos, con interrupciones, han subido, no han terminado de bajar todavía. Y estamos viendo en Piura, en estos últimos días, que están subiendo un poquito los casos, ¿no? Están subiendo también un poquito el número de fallecidos, ¿no? O sea que todavía no hemos terminado con esta epidemia. Pero entonces en Piura se puede decir que se está empezando ya una segunda ola. Yo esperemos que sea una segunda olita, ¿no? Nada muy importante. Digamos que no necesariamente vamos a tener una segunda ola, ¿no? El hecho de que en Europa hayan tenido segunda ola no significa que acá también vamos a tener una. No significa, porque según lo que se ha dicho por parte de las autoridades hasta el momento, es que la segunda ola, algunos han mencionado que vendría en febrero y otras que vendrían a partir de otoño, es decir, entre 2 a 6 meses aproximadamente. ¿Eso es probable? Y si es probable, como usted menciona, no sería tan fuerte. Ayer estaba justamente viendo la curva del desarrollo de la segunda ola o de los contagios en España y es así, ¿no? Es decir, como que bajó, pero ahora está en el pico del inicio. Es impresionante, es como que si no aprendieron nada, ¿no? Claro, pero hay una tremenda diferencia pues con España. Eso es lo que quiero, a eso quiero llegar. Sí. Ahora, ya, entonces, en España tuvieron una primera ola, muchas personas murieron, cerraron el país, ¿no? El número de casos bajó rápidamente y volvieron prácticamente a cero, ¿ok? Después de pasar por este evento, dijeron, bueno, vamos a ver cuántos todavía podrían infectarse en una eventual segunda ola. Hicieron un estudio nacional de prevalencia y encontraron que el 5% de los españoles están infectados. O sea, luego de pasar por esa ola terrible, solamente se habían enfermado 5% de las personas. Esto significa que 95% todavía eran susceptibles, o sea, prácticamente estaban como al principio. Pues han comenzado a reabrir con un poco de cautela, reabrir, y de repente ha reventado nuevamente la epidemia y tienen esta segunda ola que estamos observando ahora. ¿Por qué razón? Porque eran todos susceptibles. La misma situación en Iquitos, ¿ok? En Iquitos llegó la epidemia, comenzaron a subir los casos, el gobierno decretó que la cuarentena, ¿no? El estado de emergencia, y en Iquitos, lamentablemente, la adopción no fue muy buena. O sea, mucha gente, a pesar de la cuarentena, seguía circulando sin máscara, seguían habiendo reuniones, concursos de belleza, fiestas, cevichadas y todo. El número de casos subió, mucha gente murió, ¿no? Llegó a un pico y luego comenzó a bajar. Eso ocurrió en mayo, ¿ok? Bajaron los casos, ¿ok? Y también hicimos un estudio de prevalencia, igual que el de España, pero solamente en Iquitos. ¿Okay? Y en Iquitos encontraron que después de pasar por esta terrible ola, el 71% de las personas ya estaban infectadas. Tremenda diferencia, 5% en España, 71% en Iquitos. Entonces, eso plantea un escenario completamente diferente para una segunda ola. ¿Y por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué en España logran, cerrando, que muy pocos se infecten y acá tantos se infectan? La razón es que las posibilidades de aislarse acá son mucho menores, ¿no? En España pueden con mucha más facilidad hacer las personas teletrabajo, pueden aislarse realmente porque viven en su propio departamento o lo comparten con una persona más. No tenemos personas acá, viviendas en que viven varias familias, ¿no? 7 personas metidas en una cochera porque no tienen un lugar mejor donde estar. Personas que no pueden hacer teletrabajo, tienen que, si no trabajan, no salen a la calle un día, no comen, no ganan ningún dinero, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de aislarse, la eficacia de la cuarentena no ha sido la misma aquí que allá, lamentablemente. Eso es malo porque ha significado que mucha gente muera. Pero el escenario en el que estamos es que allí en Iquitos, por ejemplo, ya pasaron por la película, ya vivieron una buena parte de la película y una buena parte de la población es inmune. Y entonces se podría hacer, señor Cárcamo, un análisis región por región de acuerdo al número de contagiados en esta primera ola en el Perú. Y mi segunda pregunta es, ¿el estudio de prevalencia se ha hecho solamente en Iquitos? ¿Ya tenemos un estudio de prevalencia en Lima o a nivel nacional?
Lamentablemente no tenemos un estudio a nivel nacional. Si tuviéramos un estudio a nivel nacional, podríamos entonces tratar de hacer, tomar medidas diferenciadas de acuerdo al estado de la epidemia en cada región, ¿no? No lo tenemos todavía, esperemos que se pueda hacer uno. Hay uno que se supone que empezaba en el mes de noviembre y del cual tenemos algunos resultados preliminares, pero un estudio nacional completo no tenemos disponible, ¿Y por qué está tardando, lamentablemente. ¿Por qué está tardando tanto la realización de este estudio de prevalencia? La verdad es que no lo sé, eso lo está haciendo un grupo diferente al nuestro, y mencionaba en un momento que tenía que organizar el personal, los recursos financieros, pero la verdadera causa no la conozco yo. No se ha hecho solamente en Iquitos el estudio, se ha hecho en algunas otras ciudades. Por ejemplo, en Cusco se hizo antes de que tuvieran el pico. ¿Okay? Se hizo un estudio temprano, más o menos al mismo tiempo que Iquitos, pero les dije yo que en Cusco la epidemia vino más tarde. Hicieron el estudio y encontraron que 2.6% de los residentes de la ciudad de Cusco estaban infectados. Ahora, doctor, usted mencionó que la segunda ola en nuestro país no sería tal, precisamente por los resultados que usted está dando y las diferencias con España. Pero también hay un tema. Empieza la cuarta fase de reactivación económica y en ese sentido, sumado a las protestas, qué sé yo, la gente ha estado en la calle, pero la reactivación va a abrir o va a ampliar el aforo en varios locales, pero también se van a abrir los cines, que son espacios cerrados, se van a abrir los teatros, en fin, se va a reactivar varias cosas, entre ellos también los vuelos internacionales. Y uno de los motivos de que los Países Bajos, ¿no?, en Europa en un principio no se hayan contagiado tanto y que ahora estén más contagiados, es precisamente por los viajes internacionales y aquellos que han pasado por España, ¿no? Nuestros viajes que se van a abrir justamente son Europa. ¿Eso implicaría que haya más contagios? O sea, digamos, en la teoría que usted menciona de que no habría una segunda ola. A ver, en ese escenario, ¿no? Okay, asumiendo que, digamos, que no había contagios aquí en Lima, en julio ya teníamos, principio de julio ya teníamos 25% de los limeños infectados, ¿no? Según dice la doctora Mazzetti, ya estaríamos como en 35%, yo pienso que es más de 35%. Entonces el escenario no es el mismo. ¿Okay? Llega una persona infectada en enero, un español infectado, digamos, en enero y dispara la epidemia en el Perú. Llega el mismo español infectado en el mes de diciembre, y entonces va a encontrar ya muchas personas inmunes a su alrededor. ¿Okay? La posibilidad de que inicie una segunda ola es menor. ¿Okay? Sin embargo, todavía hay muchas personas susceptibles y sí van a representar casos. ¿Okay? Entonces va a contagiar, de repente el 35% no se van a infectar, pero queda todavía el otro 65% que es susceptible y que va a infectarse y podría terminar en el hospital. Okay, eso puede pasar todavía independientemente de si ocurre o no ocurre una segunda ola. Y eso es lo que queremos evitar, porque estamos hablando, sea una persona o sean 1000 personas, estamos hablando de personas que pueden fallecer. ¿Okay? Entonces, este riesgo va a existir. O sea, si me pregunta, ¿hay o no hay? Eso es una discusión de repente entre epidemiólogos, si es que hay o no hay segunda ola. El hecho es que la epidemia va a seguir adelante, va a seguir matando personas todavía por varios meses, porque la vacuna todavía no está aquí, los peruanos no están vacunados. Entonces, si tenemos contacto con una persona que llegue de una zona donde están todavía con la epidemia muy activa, hay la posibilidad de que esa persona me contagie. Pero también puede pasar lo mismo con una persona que no viene a España, que en Lima y en muchas ciudades del Perú, incluso en Iquitos, hay personas que están infectadas y que están transmitiendo el virus. Entonces hay que mantener las medidas de cuidado, el distanciamiento social, la ventilación, lavado de manos, uso de mascarillas. Hay que mantenerlos porque no se ha ido todavía este virus. Y entonces, hablemos por favor, señor Cárcamo, de las vacunas. Se estima que se deben vacunar unos 22 o 24 millones de peruanos, de acuerdo a lo que ha dicho la ministra de Salud, pero en un primer momento no serían tantos ni todos. Hablamos de 9 millones o 7 millones en el mejor de los casos. ¿Todavía se mantiene el estimado de que para el primer trimestre del 2021 podamos contar con estos 7 millones de vacunas? El número no lo conozco, pero ese es digamos que si todo va bien, de acuerdo a lo planeado, debería llegar ese primer lote, ¿no? Debería estar llegando un millón por mes, según entiendo. Y lo que es con ese primer grupo,
se debería vacunar a las personas en mayor riesgo de muerte o mayor riesgo de exposición. Entonces, una vez que vacunemos este grupo, la mortalidad por la enfermedad debería bajar. O sea, estamos bajando a los que se mueren mucho cuando se infectan, pero todavía van a continuar las infecciones, van a seguir habiendo casos, van a bajar los muertos. Cuando lleguen más vacunas, ¿no?, de repente en el segundo trimestre, entonces ya vamos a cambiar la estrategia. La estrategia se va a tratar de vacunar al mayor número de personas posible, de manera que el virus ya no tenga a quien infectar y desaparezca del país. Esa es la idea. Pero hasta ahorita solo contamos con la vacuna de Pfizer, que de hecho es una de las más auspiciosas. Estados Unidos la empieza a aplicar ya también, lo mismo Gran Bretaña, ¿verdad? Correcto. Esa es la primera que llegaría, la de Pfizer, que ya está licenciada y que puede comenzar a aplicarse. Pero Pfizer tiene un inconveniente y es la cadena de frío, porque tiene que estar a temperaturas muy, muy bajas, me parece que menos 70 grados. Y se hablaba de la posibilidad de que esa vacuna no va a poder llegar a todas las partes del Perú, justamente por el tema logístico. Y entonces, ¿cómo se manejaría al interior o en las zonas más alejadas? ¿Qué vacunas llegarían para estos peruanos? Bueno, otra vacuna que está también ya bien cerca de ser aprobada es la vacuna de AstraZeneca. Esa vacuna necesita la misma temperatura que necesitan las vacunas que usamos regularmente para vacunar a los niños, ¿no? Puede estar a 4 grados, 2 a 8 grados. O sea que esa podría llegar un poco más tarde y comenzarse a vacunar con ella. Pero lo mismo, la idea, entonces, sí. Pero lo mismo, ¿ellos tienen y se comprometen a tener la cadena de frío? No, en ese caso ya tenemos la cadena de frío preparada en nuestro país. Pero se usaría la cadena de frío existente, que es la que se usa justamente para las vacunas que se administran actualmente y se han administrado por décadas a los niños. Claro, y en el caso de Pfizer, entiendo que ellos van a proveer la cadena de frío o se está buscando con otra empresa que sea especialista en el rubro. Bueno, lo que yo he leído es que se estarían comprometiendo los de Pfizer, pero yo no sé si es que eso significa que yo me comprometo a darte los refrigeradores, pero tú las pagas. No sé, claro. no sé cuál es el caso. En Estados Unidos se están recomendando a los departamentos de salud de los condados que no compren estas ultra refrigeradoras, ultra congeladoras, porque vienen las otras vacunas, vienen las vacunas que no necesitan esa refrigeración. ¿Hay una vacuna que sea más efectiva que otra dependiendo del nivel de frío? Es decir, si una vacuna necesita más frío como la de Pfizer, ¿es más efectiva que la que no necesita tanto frío? ¿O cuál es la diferencia? No, bueno, la diferencia es que es una tecnología diferente que está usando el ARN mensajero. El problema de este ARN mensajero es que es muy inestable a temperaturas altas. O sea, incluso congelado a menos 20 se desnaturaliza. Por esa razón que estas vacunas son inestables. Es un método nuevo de preparar la vacuna que no necesariamente es más efectivo que el método tradicional. Entonces, la diferencia es que esta vacuna ha salido primero. O sea, han avanzado el desarrollo y la evaluación de esta vacuna más rápido y ha salido primero. Pero no significa que sea mejor que las que van a salir en las siguientes semanas y que usan el método tradicional. O sea, no es que estemos pagando más o comprando la vacuna que necesita más frío porque sea mejor, sino porque es la primera que está disponible. Ahora, el Congreso aprobó el proyecto de ley que permitirá que las vacunas contra el COVID que lleguen al Perú cuenten con un registro de la DIGEMIT y de esta manera puedan ser aplicadas a los ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Esto de alguna manera retrasaría el proceso o no necesariamente? ¿O es como tiene que hacerse, no? Sí, en realidad se está acelerando el proceso. Esa aprobación de DIGEMIT en otros tiempos podría haber tardado meses, ¿no? Lo que se está haciendo ahora durante la pandemia es acelerar los procesos de manera que la aprobación se logre muy rápido. O sea, es bueno que se logre la aplicación de la vacuna con una aprobación de DIGEMIT en un corto plazo. Era un requisito necesario, va a seguir siendo necesario, pero lo estamos acelerando en estos tiempos. Ahora, jamás una vacuna, señor Cárcamo, había
sido desarrollada en tan poco tiempo y autorizada además para su uso público. Hay quienes, como es comprensible, tienen sus dudas sobre la eficacia. ¿Qué le respondería a estas personas? Bueno, digamos que diferentes personas tienen fe en diferentes cosas, ¿no? Yo tengo fe en la ciencia. La razón por la cual esta vacuna ha salido más rápido es porque tenemos una epidemia que viene muy rápido y que se va a ir pronto, ¿ok? Si es que esta vacuna llega muy tarde, entonces no va a servir realmente, va a haber muerto mucha gente. Doctor Cárcamo. Sí, estoy acá, pero estoy recibiendo indicaciones por la otra línea. Sí, nosotros también. Le vamos a pedir a la producción que nos arregle este problemita que estamos escuchando aquí a una señorita que está hablando. Parece que va a haber un cruce, ¿no es cierto? Sí, continúe, por favor. Ok, bueno, lo que le decía es que en este caso viene un virus que mata a mucha gente, ¿ok? En poco tiempo. Si esta vacuna demora 2 o 3 años en desarrollarse, que es menos que lo que el tiempo solía desarrollarse antes, ya no va a servir para nada, no va a salvar vidas, porque ya la epidemia va a haber pasado, ¿no? Por ejemplo, esta vacuna en Iquitos probablemente va a hacer poca diferencia, ¿no? Va a significar, digamos, un salvavidas para esas pocas personas que se han podido cuidar y que están susceptibles hasta ahora. El resto de la población, ese 75% que ya se infectó, no se va a beneficiar de gran manera con la vacuna. Deberían vacunarse por si acaso cuando llegue la vacuna, pero no es que haga la gran diferencia. Entonces, ese es el apremio, que si me demoro mucho, no sale. Y ahora, si me demoro mucho, no sirve. Para lograr esto, para lograr que venga a tiempo la vacuna, han tenido que hacer cosas que no se hacían antes, que es, por ejemplo, superponer las diferentes fases de evaluación de la vacuna. Entonces, se ha hecho la fase 3 cuando todavía no se había terminado la fase 2, en algunos casos. Claro. Se ha comenzado a fabricar la vacuna en grandes números cuando todavía no se sabía si la vacuna era efectiva o no. Y se han ido acelerando también los procesos de aprobación, ¿no? Por ejemplo, la vacuna, la Gamaleya, se aprobó antes de que se sepa si es que era eficaz o no. Ajá. Entonces, todos estos procesos con la única intención de que la vacuna esté lista antes. Pero no se van a usar las vacunas hasta que no se sepa que son efectivas. Entonces, ya se encontró, ya se demostró que la de Pfizer es efectiva. Entonces, en esa situación se puede comenzar a vacunar. Todavía no sabemos con certeza si, por ejemplo, la de Sinopharm, que estamos hablando con el Perú, es efectiva. Entonces, no vamos a comenzar a aplicar hasta que no se sepa con certeza de que esa vacuna sirve. Señor Cárcamo. Si no sirve, no se vacuna, simplemente, se descarta lo que se ha hecho. Señor Cárcamo, me quedo con algo que usted ha mencionado, ¿no? El coronavirus es un virus que ha llegado y que está pronto a irse. ¿Está pronto a irse de verdad? Porque, claro, ya usted ha mencionado cosas bien interesantes, como que una segunda ola no sería tal en el Perú, y ahora ha mencionado que estaría pronto a irse. ¿Cómo así? Bueno, ¿Cómo a ver, a ver. Tenemos ciudades, ¿no? Como Iquitos, donde el virus vino, ¿ok? Subieron mucho número de casos y luego bajó. Y ahora tenemos poquísimos casos. Entonces, ir a Iquitos ahora con la vacuna no significa lo mismo. Ahora, fíjese, en el último estudio encontraron 25% de personas todavía susceptibles. Si esas son personas que ahorita están en Iquitos, aisladas en su casa, no es una minoría, pero están todavía aisladas en su casa, se han estado cuidando del virus y no se han infectado, a esas personas no las podemos dejar ahí, aisladas para siempre. Entonces, la llegada de la vacuna va a significar la gran diferencia para ellos. ¿Okay? Son minorías, pero se pueden beneficiar todavía. ¿Okay? Esa es la idea. O sea, hubiera sido obviamente mucho mejor que esta vacuna llegara en abril y podríamos haber salvado muchas vidas, muchas de las personas que murieron en Iquitos no hubieran muerto. Lamentablemente no la tuvimos. ¿Okay? Como Lima, por ejemplo, el porcentaje de infectados es mucho menor. Entonces acá la proporción de personas que se va a beneficiar es muchísimo mayor. Y el virus, le digo, o sea, aunque haya pasado la epidemia, el virus va a seguir circulando acá todavía por varios meses. Si no viene la vacuna, podrían ser 2 años que está el virus circulando de manera natural. Eso es lo que ocurre con
con otras EPNs. Entonces, vamos a tener todavía el caso, digamos que no hubiera vacuna y acá a finales del 2021 vamos a tener una persona que viajó a Samoa y en Samoa agarró el virus, vino acá mal y se enfermó y además le contagió a su hijito. ¿Okay? Eso todavía va a seguir ocurriendo. No va a ocurrir en los grandes números que hemos visto en el mes de junio, julio, pero va a seguir ocurriendo, va a seguirse muriendo la gente. Ahora, doctor, no es obligatorio que se pongan la vacuna, de acuerdo a lo que se ha aprobado ayer en el Congreso, ¿no? Se ha demostrado sí que Pfizer tiene un 95% de efectividad en todos los grupos analizados. ¿Cuáles serían los efectos secundarios que tiene esta vacuna al colocársela? Para quienes así decidan hacerlo. Sí, en realidad, igual que otras vacunas, esta vacuna no tiene efectos secundarios, no tiene secuelas, ¿no? Esas historias de que produce alteraciones neurológicas, que produce autismo, no tienen ninguna base, se ha demostrado que son farsas. ¿Okay? No hay esos efectos adversos, no hay en realidad una razón para no vacunar. ¿Qué efecto me produce? Yo he puesto todas las vacunas del mundo, ¿no? ¿Qué efecto produce la vacuna? Me produce un poco de dolor en el lugar, a veces estoy 2, 3 días con dolor, a veces no me ocurre a mí, pero a otras personas le da fiebre y después se pasa. Comparen eso versus el riesgo de morirse. Claro, pero para ser concretos, ayer un congresista dijo que alteraba el ADN. Es falso, completamente falso. Okay. No altera el ADN. O sea, una de las vacunas efectivamente trae ADN. El virus que nos infecta también trae ARN o ADN. Entonces, cuando nos infectamos de manera natural, también está ingresando ARN y ADN a nuestras células. Nuestras células se encargan de destruir ese ARN o ADN de afuera. Ahora, eso pasa. Doctor, si es que la célula no puede, hay otras células diferentes que vienen y atacan a esa célula y la destruyen, la célula que está infectada. ¿Sí? Entonces, no estamos haciendo humanos transgénicos con esto. Eso es, digamos, producto de la ignorancia, que pensamos que vamos a ser mutantes humanos, que nos están poniendo chips y esas cosas. Sí. No ocurre así. Cuando alguien estudia un poquito de biología molecular, se da cuenta que estas cosas de que están introduciéndonos ADN y que van a cambiar, nos van a volver transgénicos, es completamente falso. No está ni siquiera cercano a lo que es hacer un buen transgénico. Bien. Doctor, ¿qué tan rápido se logra la inmunidad con esta vacuna de Pfizer? Más o menos el tiempo que con la infección natural, que es alrededor de 2 semanas, pero recuerden que para lograr buena inmunidad se necesitan 2 vacunas, ¿no? Entonces, al final de la segunda dosis, un par de semanas después, ya la persona es inmune. Ok, pero ¿cómo sería el tratamiento, no? Es decir, uno se vacuna, si puede tener acceso a la vacuna, ¿cuánto tiempo más para la segunda vacuna, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de inmunidad tendría para el virus? Entonces, yo me vacuno hoy día, ¿ok? Dependiendo de la vacuna, en 3 o 4 semanas me pongo la segunda dosis, ¿ok? Y 2 semanas más tarde, ya, de eso ya estaría yo inmune. Ya no tendría la posibilidad de contagiarme. ¿Por cuánto tiempo sería inmune? Eso todavía no se puede saber con certeza, porque para saberlo tendríamos que haber tenido, digamos, para saber si la inmunidad dura 2 años, tendríamos que tener personas que se han vacunado hace 2 años y ver si todavía son inmunes. Eso todavía no lo podemos saber, pero si usamos, por analogía, usamos la experiencia con otras vacunas que se han puesto, ¿ya? Sabemos que, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla dura para toda la vida, no me tienen que poner refuerzos. La vacuna de la polio, igual, no me tienen que poner refuerzos. La de la difteria es diferente, la de la vacuna de la difteria han visto que cada 10 años tengo que volverme a vacunar. Entonces depende del caso, pero digamos que los periodos usualmente son, una vez que termino mi esquema de vacunación, que en este caso son 2 dosis, un mínimo de 10 años, diría yo. Usando la experiencia de otras vacunas. Con esta todavía no se puede saber con certeza, como le digo, porque recién se está comenzando a vacunar. Doctor, última pregunta porque ya nos tenemos que ir. Una vez que empiece la vacunación, por default, ¿iniciará el término de las restricciones, de los confinamientos, del distanciamiento, o más bien tendremos que esperar a ver cómo funciona la vacuna, tener números, digamos, estadísticos como para tomar decisiones en ese sentido? A ver, fíjense, las restricciones se han comenzado a eliminar cuando estamos a mitad de la pandemia, ¿ok? En el mes de julio estamos ya eliminando restricciones, cuando todavía estábamos con muchísimos casos
y no por razones epidemiológicas, sino por razones económicas. Entonces hemos comenzado a reabrir y eso significa un incremento del riesgo. ¿Okay? Se ha seguido reabriendo y los casos han seguido bajando y seguimos reabriendo ahora. Esperemos que estas reaperturas no signifiquen un rebrote de la infección. Yo tengo fe de que no va a pasar así, ojalá que no me equivoque en ese respecto, ¿okay? Pero las medidas se están abriendo, digamos, desde el sector, desde el gobierno. Muy bien. Individualmente, la historia es diferente. Yo debo seguirme cuidando. Fíjense, estas medidas, por ejemplo, usar mascarilla y distanciamiento, ha sido más efectivo contra la influenza que contra el COVID. Este año no hubo la epidemia que todos los años tenemos de influenza, este año no hubo. ¿Okay? Entonces, si yo sigo usando mascarilla, sigo abriendo ventanas, sigo manteniendo distanciamiento, sigo lavándome las manos, después de estar vacunado, voy a evitar no solo COVID, voy a evitar otras infecciones. Y eso nos debe hacer pensar que debemos cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Esa costumbre de los limeños de cerrar las ventanas en invierno debe acabarse, porque eso hace que vengan estas y otras enfermedades que pueden matar. La influenza anual, esa que viene todos los años, también mata. ¿Okay? Entonces debemos evitarla. Muy bien, señor Cárcamo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante conversar con usted porque hemos tocado varias aristas, tanto la económica, la de salud, las vacunas, pero seguramente volveremos a conversar al respecto porque el tema de las vacunas todavía tiene para el rato. Sí, vamos de inmediato con... Muchas gracias. Gracias. Vamos de inmediato con nuestro compañero Miguel Infantes. Nos tiene información en vivo desde la Panamericana Norte. Miguel, adelante, por favor. Muy buenos días. Gracias, compañeros, buenos días. Bueno, todo hasta anoche había regresado a la normalidad, sin embargo hoy temprano amaneció nuevamente la Panamericana Norte bloqueado, el kilómetro 504, cerca al cruce de la zona de Nuevo Chao. Y bueno, habían bloqueado con piedras, palos, arbustos, una gran cantidad de personas estaba ahí. Estuvo hasta hace unos instantes en ambas vías, sin embargo, luego de reflexionar, porque están exigiendo celeridad en las investigaciones de la muerte del señor Jorge Yenger Muñoz Jiménez, quien es una de las personas que falleció en medio de las manifestaciones, luego de reflexionar en conjunto y por así decirlo, asegurarse de que esto va a llevar todavía un proceso legal, han decidido liberar las vías, sobre todo la vía que dirige de Lima hacia el norte, hacia Trujillo, hacia Piura. Y la otra vía de retorno hacia Lima, ellos han decidido hacer una caminata hasta la comisaría del distrito de Chao. Y es un grupo nutrido de personas que, si bien han retirado las piedras, lo que bloqueaba la vía, bueno, han procedido a realizar esta caminata y detrás los vehículos que estaban varados cerca del kilómetro 504 de la Panamericana Norte están procediendo a avanzar lentamente. Este grupo de manifestantes pide justicia por la muerte de Jorge Muñoz Jiménez, un joven de 19 años que ha dejado una familia aquí en la zona de Chao tras su muerte, una familia que bueno, vivía también de la agroindustria, de trabajador agrícola aquí en el sector, en esta zona del país, en La Libertad. Ellos se están dirigiendo ya, estamos a algunos kilómetros de la comisaría de Chao, están caminando hacia allá, pero mira, vamos a mostrarle, compañeras, un poco también cómo está la Panamericana Norte a lo largo de varios tramos. Hasta el día de ayer había distintos piquetes de personas que bloqueaban el paso. Hoy ha quedado la vía así, de esta forma, con piedras, todavía enormes rocas que bloquean el tránsito de los vehículos, que tendría que ser limpiado. La comisaría de Chao está por lo menos a unos 30 minutos de caminata de la zona donde nos encontramos. Ya el tránsito se ha tornado normal en la vía de Lima hacia el norte. La Panamericana, estamos en el kilómetro 502 a esta hora, con nuestro compañero Marco Rodríguez, que está, hay que mostrar, Marcos, mira todas las piedras que están en medio de la vía, ¿no? Que tiene que ser limpiada en las próximas horas. Vamos a conversar aquí muy brevemente con estas personas que están caminando. Vamos a tratar de dialogar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No sé si te...
A ver, vamos a tratar de conversar. Hacia la comisaría de Chao se dirige. A la comisaría de Chao nos estamos dirigiendo a pedir justicia por nuestros compañeros. Exactamente, ¿tienen un diálogo con el comisario? ¿Han quedado en algo con...? Bueno, escuchan, compañeros, lo que está ocurriendo aquí. Un paso lento de los manifestantes y atrás los camiones de carga pesada, los buses interprovinciales que nuevamente quedaron varados, avanzan lentamente. Estábamos nosotros tratando de ayudar a personas que también en los buses interprovinciales tenían urgencias médicas para el paso, se estaba dando prioridad hacia ello. Sin embargo, ahora está ocurriendo esta caminata hacia la comisaría de Chao. Esto es lo que podemos informar en vivo desde el distrito de Chao. Bien. Sí, en la Panamericana Norte. Compañeras, bien. con ustedes en estudios. Muchas gracias por tu trabajo y además a tu camarógrafo Marcos Rodríguez, quienes han estado en la zona informándonos sobre lo que ocurría en La Libertad. Ojalá se pueda restituir el tránsito ya también desde el norte hacia Lima con normalidad, porque la gente necesita llegar a sus casas y la verdad es que han estado esperando ya por bastante tiempo. Muy bien, vamos a dejar este tema por el momento, por supuesto. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se muevan porque vamos a regresar para hablar sobre este tema, sobre qué se espera, ¿no es cierto?, de la Comisión Agraria y sobre la propuesta que hay precisamente para trabajar una nueva ley luego de haber sido derogada la anterior. Y estaremos con Raúl Machaca, presidente de la Comisión Agraria, así que no se mueva. Bien, retornamos en Diálogo Abierto, 8 de la mañana con 39 minutos. Recuerde que estamos en simultáneo por Nacional. Nuestro siguiente entrevistado es el congresista Raúl Machaca Mamani, presidente de la Comisión Agraria del Congreso. Buenos días, congresista, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, queridas periodistas. Buenos días al país. En esta mañana, hoy día estamos sábado, y también pues hacer llegar un saludo de amor a nuestros hermanos trabajadores en la región de Ica, que hoy en día están en pie de lucha y por sus justas reivindicaciones. Por supuesto, nosotros desde la Comisión Agraria, mi persona como presidente de la Comisión Agraria y al mismo tiempo como congresista de la República, estamos arduamente trabajando para solucionar los justos reclamos de nuestros hermanos trabajadores en las, Muy bien. las agroexportadoras. Sí, señor Machaca, pero para que quede bastante claro, porque al principio, porque obviamente todos estamos a favor de que no se vaya en contra de los derechos laborales de los trabajadores agrarios, eso ya hay que dejarlo claro, pero queremos saber qué fue lo que sucedió finalmente para llegar a la derogatoria de esta ley, porque en un principio lo que se cuestionaba era el tema laboral, el tema de la cerviz, inclusive algunos empresarios agrarios, agroexportadores, mencionaron que sí, efectivamente, no habían cumplido con lo que tenían que cumplir, ¿no es cierto? Por eso las aplicaciones que se iban a hacer o las reformas que se iban a hacer en su lugar, había una propuesta, ¿no es cierto?, también de hacer algunas reformas, y sin embargo al final de la jornada se derogó toda la ley, dejando ahora en vacío, se puede decir, vacío legal la situación laboral del trabajador agrario, porque lo va a dejar de alguna manera más vulnerable el tema de la informalidad. Muchas gracias, señorita periodista. Primeramente, yo soy una persona agricultor, hablo bilingüe, Guayaqipanaykuna, Hilatana Cuyacanaka, Hichurunsti, Wali, Hacha, Yakisin, Urungtanwa, Kunateja, acá, Haniwali Suma, Pago Utkiti, Hanukasti, acá Hacha, Impresanakasti, Upanakawa,
Wale Colchasipje, acá peruano marcata. Bien, lo que quiero indicar, señorita periodista, es que como peruanos, como el pueblo peruano, tenemos que saber, muchas veces ignoramos. Por eso es necesario también un poquito hacer historia. El 31 de octubre del año 2000 se promulga y publica en el diario El Peruano la ley 273080, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario. En el gobierno del expresidente Alberto Fujimori y en la gestión que estaba el señor José Klimper como ministro de Agricultura, el objetivo de la ley era declarar de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario. Pero el señor Klimper, quien actualmente es miembro del directivo del Banco Central de Reserva del Perú, fue el gestor de la mencionada iniciativa cuando se desempeñaba como ministro de Agricultura del régimen de Alberto Fujimori. El señor Klimper, antes de ser ministro, fue accionista de Sociedad Agrícola Droxa, Sociedad Anónima, y como empresario promovía flexibilizar el régimen tributario. Congresista, pero por cuestión de tiempo tenemos que ser un poco más más concretos, ¿no? Sí sabemos esa historia, sabemos efectivamente que fue una ley que benefició al señor Klimper en su momento, además, pero centrémonos de ahora en adelante. Se va a formar una comisión multipartidaria. ¿Cuándo va a empezar a trabajar esta comisión multipartidaria y cuáles van a ser los principales puntos que van a abordar? Precisamente, pero es necesario, señorita periodista, el tiempo es tiempo, pero tenemos que dar ampliamente, tenemos que hablar, señorita periodista, porque yo soy hombre del campo. Para estos casos tenemos que disponer de tiempo, porque no es correr y correr. Pero díganos, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesita el trabajador agrario? Por favor, eso es lo que queremos saber. ¿De qué puntos van a trabajar, van a exigir? Ya, lo que ellos están exigiendo, la derogatoria de la ley promoción, que es el 27360, y la derogación del decreto de urgencia. Ya, pero eso ya sucedió, ¿no? Ayer, ya se derogó. Ya, ahora en adelante, ¿qué van a exigir? Claro. ¿Cuáles son esos puntos, esas grandes deudas pendientes con los trabajadores del agro? ¿Qué necesitan ellos? Seguro social, seguro de trabajo, derecho a la negociación colectiva. ¿Sobre qué puntos van a trabajar? Ya, precisamente, mira, mi persona como bancada del FREPAP, ¿no? Voy a luchar justamente por los derechos laborales de los trabajadores agrarios. Hoy en el Pleno, el día de ayer, ¿no?, votamos a favor de la moción 13287, que propone la conformación de una comisión multipartidaria que elaborará una nueva ley general agraria. Ese es el objetivo para nuestros hermanos trabajadores. ¿Qué va a tener esa nueva ley? ¿En qué va a ayudar al trabajador agrario esa nueva ley? ¿Qué derechos y qué beneficios le va a dar? Ya, por eso tenemos que primeramente conocer la situación de estos hermanos trabajadores que demandan, que hoy en día precisamente están en pie de lucha reclamando sus justos derechos. A ver, ¿cuáles son? ¿tienen seguro social en este momento los trabajadores del campo? De ninguna manera. Ellos no cuentan con seguro social, no cuentan con lo que es las bonificaciones, no cuentan otros beneficios como tiempo de servicio, no cuentan entre otras utilidades, porque si bien es cierto, esta ley de promoción, por eso es que tenemos que centrarnos, ya cumplió su tiempo. Durante ese tiempo, más de 10 años, estas empresas, pues ya es una empresa sólido, una empresa que ya ganó económicamente, pero sin embargo, las empresas agroexportadoras no han sido equitativos para también compartir las utilidades o las ganancias
o también mejorar en cuanto a la tecnología. Ahora, lo que mencionan ellos es que los sueldos de los trabajadores en el área de agricultura, digamos, agroindustrial, ha subido. Eso es lo que ellos plantean, ¿no? Que muchos les han subido el sueldo. ¿Eso es cierto? Mira, lo que nosotros conocemos, los hermanos trabajadores del sector agro siempre están marginados, siempre están explotados. Por eso es que nosotros siempre ahora planteamos, nuestros hermanos trabajadores tienen que ellos también tomar conciencia, como también los empresarios tienen que tomar conciencia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la explotación del hombre por el hombre, ya estamos a punto de ingresar al centenario, ya no se tiene que permitir. Muy bien, congresista Machaca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos, digamos, cuál va a ser el trabajo de esta comisión especial para preparar esta nueva ley agraria. Dejamos a Raúl Machaca Mamani, presidente de la Comisión Agraria del Congreso, pero seguimos hablando del tema, porque efectivamente hay que tocarlo por varios ángulos. Así es, le damos la bienvenida entonces a Federico Tenorio Calderón, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Buenos días, ministro, bienvenido a Diálogo Abierto. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla, Perla, mucho gusto de escucharla. Ministro, yo quisiera que seamos bastante detallistas o específicos, por favor, le pedimos en las respuestas, ¿no? Se ha planteado ya la creación de este grupo de trabajo multisectorial que va a incluir a las diferentes bancadas, va a incluir también, por supuesto, al Ministerio de Agricultura y Riego que usted encabeza, también al Ministerio de Economía, también a los empresarios agroexportadores, pero también a los trabajadores del campo. ¿Cuáles creen ustedes desde el Ministerio de Agricultura que deben ser esos puntos a trabajar y a desarrollar en favor de los derechos laborales de los trabajadores del campo? Claro que sí, con mucho gusto. También desde el Ejecutivo participará el Ministerio de Economía y Finanzas y sobre todo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En estos días hemos estado recibiendo las denuncias y lo que nos han venido contando las y los trabajadores de las empresas agroindustriales y en efecto hay una demanda acumulada que hay que atender, que además es muy razonable lo que ellos piden, y ya se ha ido acercando algunas, se ha ido proponiendo algunas cosas de corrección, por ejemplo, la eliminación total de los service, que era este mecanismo para contratar de manera indirecta a trabajadores, y los service terminaban teniendo o pagando sueldos o remuneraciones bastante bajas del mercado de lo que estaba fijado en la ley. Entonces, esto creo que va a resolver de alguna manera una parte de las demandas. Otra parte de las demandas es que en el mecanismo actual se les pagaba como parte del jornal, estaba la parte proporcional que les tocaba por SPS, por las vacaciones, por las gratificaciones. Entonces lo que ellos pedían era que sea el salario del día, ¿no es cierto?, o de la semana, pero aparte que se les pague todos estos derechos. Entonces eso significaría pasar al régimen general. Y lo que quiero decirles también que he consultado con algunas empresas, ya han estado aplicando el régimen general algunas empresas. Entonces, como en todo sector hay empresas formales que hacen los pagos necesarios y hay otras empresas informales. Y son estas empresas informales las que han estado actuando de esta manera. Ministro. Esto ha traído el malestar de las personas, ¿no? Ministro, para ser más claros todavía, porque es un tema complicado, el tema laboral, de por sí hablar sobre distintos regímenes ya es complicado. Pero hagamos un comparativo. Hablando dentro de la formalidad, ¿no? Para un trabajador formal, en la Ley General de Trabajo tienes seguro social, los beneficios, tiempo de servicio, utilidades, seguro.
¿no? Los agrarios, ¿qué tenían? Porque la gente hasta ahora no tiene claro cuáles eran los beneficios que tenían los trabajadores agrarios por formar parte de esa ley. Claro que sí. A ver, por naturaleza, el trabajo agropecuario tiene meses o semanas, meses del año que tienen mayor demanda y otros meses y semanas que tienen menos demanda. Es decir, está sujeto a las épocas de cosecha o épocas de siembra, ¿no es cierto? Dependiendo de las labores culturales que tienen los cultivos. Entonces, en el régimen que se había puesto en la ley de promoción agraria, se había puesto un régimen bastante flexible en el marco laboral. La demanda de los trabajadores es que se flexibilice menos y se les reconozca con mayor visibilidad todos estos derechos que estaba de alguna manera pagado en el jornal diario, pero que ellos señalaban que no se les hacía muy evidente. Pero era flexible para el empresario, no para el trabajador. No para el trabajador Claro. de campo. Ajá. Claro. Ahora, ministro, permítame. Es verdad que este trabajo en el campo tiene una característica que es la estacionalidad, pero también es verdad que algunas voces sugieren que los mismos trabajadores que son contratados para temporadas, por ejemplo, en el año 2019, sean los mismos que sean contratados para el 2020, los mismos para el 2021 y así sucesivamente, y generar una relación más estable con la empresa. O en su defecto, lo que hacen algunas, porque tampoco son todas, pero algunas empresas agroexportadoras es mantienen a su personal durante todo el año y lo van ubicando de acuerdo a lo que haya que hacer. Si es que hay que ver uvas, si es que hay que ver arándanos, si es que hay que ver, en fin, los van moviendo dependiendo de lo que haya que cosechar o sembrar en ese momento y no los dejan sin trabajo durante varios meses, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta del Ministerio de Agricultura en ese sentido? Le he puesto dos ejemplos y un tercero sería, Claro, por supuesto, elevar el jornal, que me parece que no llega ni a 40 soles. A ver, efectivamente, mira, este tema laboral es un sistema bastante complejo de análisis porque hay que considerar de que hay empresas grandes, hay empresas medianas y hay empresas pequeñas. Probablemente las empresas grandes podrían hacer el esquema que muy bien lo estás señalando, de ir rotando a los trabajadores en los diferentes campos de cultivo y en las diferentes estacionalidades, de tal manera de mantener una cierta periodicidad durante el año y podrán pagar. Sin embargo, hay otras empresas más medianas y pequeñas que probablemente no va a ser el caso. Entonces, de lo que se trata aquí es de hacer una ley que permita contemplar todos estos escenarios de manera realista y en el caso del Ejecutivo, nuestro rol sería promover mesas de diálogo, negociaciones colectivas entre los trabajadores y los empresarios para ir llegando a montos aceptables que los trabajadores consideren para tener un trabajo digno. O sea, detrás de todo este concepto es que los trabajadores tengan una remuneración digna, tengan condiciones dignas de labores, porque también hemos recibido quejas, hemos recibido denuncias de maltratos, de acoso. Entonces, ahí el Ministerio de Trabajo está haciendo su labor, está incrementando el número de fiscalizadores. Solo para tener un dato, ayer escuché al ministro de Trabajo que solo en el último año lograron formalizar 30.000 trabajadores en el campo agroindustrial en Ica y a nivel nacional más de 90.000. Entonces, si se hace una labor fiscalizadora mucho más eficiente como lo está ofreciendo el Ministerio de Trabajo y el ministro de Trabajo, yo creo que todos vamos a salir ganando, porque esta cultura de la irregularidad y la informalidad tenemos que comenzar a superarlo todos. Ahora, ministro, si me permite, es necesario, y se lo pregunto de la manera más ingenua tal vez, pero
¿Es necesario para el sector agrario tener, en el lado laboral me refiero, ¿no?, una ley específica laboral para el sector agrario? Es decir, ¿no pueden formar parte de la Ley General de Trabajadores o es que de por sí también va a haber demasiada informalidad? Es decir, tener una ley específica laboral para el sector agrario no ha implicado que haya menos informalidad por las cifras que usted está dando, ¿no es cierto? Ya había beneficios para los empresarios. En el sector salud podían pagar menos porcentaje que la Ley General del Empleo y aún así no lo han hecho. Entonces, ¿por qué no pasarlos a la Ley General del Empleo, digamos, para que tengan los mismos derechos que todos? Finalmente son son trabajadores con los mismos derechos que todos. Claro que sí, esa fue justamente la propuesta del Ejecutivo cuando presentamos al Congreso la iniciativa de considerar a todo este sector bajo el marco de la Ley General de Trabajo en el campo laboral. También no deja de tener algunas complicaciones, pero igual. ¿Cuáles son esas complicaciones? Eso, ¿no? Que por ejemplo lo que recibían antes con la nueva ley, claro, lo recibían en efectivo. Si se le pasaba a la Ley General de Trabajo, probablemente en la liquidez de la semana o de la quincena o del mes, iba a ser menos, porque le iban a descontar el monto correspondiente a las vacaciones, gratificaciones, CTS, etcétera, que antes se lo pagaban en el jornal diario. Entonces el trabajador podría haber pensado, bueno, me han estafado porque antes recibía más, ahora recibo menos. Entonces, precisamente por eso es importante, creo, conversar bien, hacer un mejor análisis con más detenimiento. Estos 15 días de plazo que se ha dado el Parlamento debería servirnos para eso, precisamente para hacer todos los análisis correspondientes y llevar finalmente una propuesta mejorada, mucho más acotada a las demandas de los trabajadores, ¿no? Ahora, ministro, en el caso de ICA, por ejemplo, ICA es un emporio agroexportador hace muchos años. Hablamos de uva, hablamos de espárrago, palta, hay cítricos también, un poco de arándanos. Y sin embargo, este crecimiento económico no se ha visto reflejado ni para el trabajador del campo ni para la propia ciudad de Ica. Uno va a Ica y pareciera que no hubiese tales tamaños de industria, ¿no? De industria de agroexportación. No hay coherencia entre el desarrollo. No se ve, no se transmite eso en la práctica ni para el iqueño ni para el trabajador de campo. Se evalúa la posibilidad de que estos beneficios tributarios ya no sean tales para las empresas agroexportadoras, sino que ya empiecen a pagar tributos como los demás. Claro, por eso, repito, en el campo agroindustrial hay empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Entonces, probablemente lo que se podría hacer es una ley de alguna manera gradualista, diferenciado, porque efectivamente si miramos en el espejo solamente en función a las empresas grandes, podríamos estar perjudicando a las empresas pequeñas y medianas que sí necesitan de incentivos tributarios para crecer, para posicionarse, ¿no es cierto? Entonces ahí yo les invitaría, por ejemplo, cuando la ley se dio en el año 2000, apenas se beneficiaban 180 empresas, de los cuales 9 eran grandes, una era mediana y 179 empresas eran pequeñas. Al año 2019 eso había crecido a más de 3.000 empresas, es decir, las grandes de 9 crecieron a 182, las medianas crecieron de 1 a 49 empresas medianas, pero las pequeñas crecieron de 183 a más de 2.180 empresas, y todos son empresas agroexportadoras. Entre las grandes, no es solamente grandes tipo, digamos, para mencionar cualquier empresa, Camposol,
Entre las grandes también hay, por ejemplo, una asociación de pequeños bananeros, 400, 500 bananeros que se asociaron, formaron una cooperativa, en el caso de Piura, exportan el banano a los mercados internacionales, su facturación es alta, pero la distribución está entre 400 y 500 pequeños bananeros que tienen en promedio 1 hectárea de banano. Muy bien. Entonces, hay muchos modelos que hay que analizar con más detenimiento, y yo creo que estos 15 días que nos da el Congreso, vamos a llevar todos esos elementos al Congreso para que pueda salir Ojalá. una ley ajustada a la realidad, una ley ajustada a cada caso, y vamos viendo, pero yo creo que el tema laboral va a ser el eje principal de la propuesta, y ahí en el campo laboral tiene que haber muchas mejoras. Muchas Muy bien, gracias, ministro. Muchísimas Federico Tenorio, gracias por conversar con nosotras esta mañana. Me parece tan relevante, o nos parece tan relevante el tema laboral, y no solamente es una visión de nosotras como periodistas con lo poco o mucho que podamos saber sobre el sector, sino que es algo que ha sido plasmado en el proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo y que se ha ido a comisión, y que sin duda será una de las evaluaciones que también se haga para esta nueva ley. En el artículo 7 de este proyecto de ley dice condiciones dignas de trabajo, algo que debería sobreentenderse, ¿verdad? Que no deberíamos pedir dignidad. Bueno, el Poder Ejecutivo está pidiendo dignidad para los trabajadores del campo, y más textualmente dice, en favor de sus trabajadores, que incluyen el traslado de los trabajadores hacia los centros laborales, la alimentación y lugares destinados a su disfrute, cuando corresponda de acuerdo a la ubicación del centro de labores y a la duración de la jornada, así como la implementación de condiciones de salud e higiene adecuados. Las partes pueden pactar condiciones adicionales más favorables. Exigir esto, que parece básico, elemental, sobreentendido, resulta que no lo es, porque no lo tienen. De lo contrario, no se pediría en este proyecto de ley. Y sobre ese punto y sobre lo que espera también de esta comisión multisectorial, vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Así es, lo que pasa es que el papel aguanta todo de la ley, pero el hecho es aplicarla, ¿no es cierto? Llevarla a la práctica. Y justamente vamos a hablar con otro protagonista, ¿no es cierto? Vamos a coger otro ángulo de la misma noticia. Estamos ya con Fernando Sillonis Benavides, expresidente de Gobierno Regional de Ica, para hablar precisamente sobre esta derogación de ley de la promoción agraria y además sobre esta comisión multipartidaria. Señor Sillonis, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Muy bienvenido. buenos días, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué espera finalmente del trabajo que va a hacer esta comisión multipartidaria? Justo tenemos acá un tuit de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, que dice, aprobaron conformar la comisión multipartidaria para la creación de esta nueva ley de promoción agraria en un plazo de 15 días y que sumarán todos los esfuerzos. Acabamos de hablar con el ministro también, ¿no es cierto?, del sector, con las propuestas. ¿Qué opina usted al respecto? Hay que acatar la ley. El Congreso ha derogado y hay que acatarla. Es su decisión. Él es autónomo y es autoridad en el ámbito legislativo. No hay nada que discutir sino acatar la ley. Ok, ¿alguna autocrítica del sector agroexportador? El sector agroexportador, toda generalización es injusta. Es cierto. ¿No? Todos reconocemos una informalidad, un maltrato, ¿no?, una ilegalidad en muchos espacios de la economía peruana, Carla, en general. El Estado peruano es súper informal, ¿no? Quiero que se sepa eso, ¿no? El gran desafío del Perú es la formalización del 80% de la economía. Sin duda, señor Sillonis, pero digamos, para centrarnos en el tema agroexportador, que además es su expertise, ¿cuál es la autocrítica de este sector? Porque claro, no podemos decir que todos son iguales, es cierto, pero ¿cuál es la autocrítica de aquellos que debieron cumplir con una ley y que no lo hicieron? ¿Y dónde está la fiscalización de aquellos para que no estar en el mismo saco? ¿No es cierto? Fiscalicen a los que... Además, no esperar una derogatoria para cumplir con ciertos derechos ni una nueva ley, sino de parte del empresariado también, que ya bastantes beneficios ha tenido, plasmarlo en sus trabajadores.
Me están preguntando por la autocrítica. Sí. Yo estoy de acuerdo en que la autoridad de trabajo debió sancionar firmemente a todas las empresas agroexportadoras que no cumplieron con la ley de promoción agraria. Dicho eso, me parece que todos los peruanos debemos de separar la paja del trigo e identificar a las empresas agroexportadoras que sí cumplieron y que sí brindaron condiciones laborales dignas y que sí brindaron transporte de personal, alimentación, salud, como ahora exige la ley. La verdad que para las empresas formales, lo que se está planteando en la modificación no nos es ningún problema. Nosotros sí trasladamos al personal, sí remuneramos de acuerdo a ley y por encima del salario mínimo, sí damos alimentación, sí damos condiciones de seguridad y salubridad. El problema son los informales y yo estoy de acuerdo con ustedes, hay que sancionar, y eso lo tiene que hacer la autoridad, a todas aquellas empresas que incumplan la ley y peor aún que maltraten a sus trabajadores. ¿Cuáles deberían ser, señor Sillonis, desde su perspectiva, los cambios a esta ley que se va a gestar en esta comisión multisectorial? ¿Qué puntos cree usted trascendentales? Que se aplique la ley, ¿no? Usted... claro, pero ahorita no hay ley, entonces se va a crear una nueva con cambios, ¿no? Entonces, ¿cuáles cambios cree usted que debería incluir esta ley para el trabajador del campo? En el fondo, ustedes mismos lo están diciendo, que dignifique el trabajo en el campo, ¿no? Que las empresas trasladen a su personal en condiciones seguras y dignas, ¿no? Que brinden alimentación, que cumplan con la ley. Le volteo la pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo con que el régimen laboral de los trabajadores agrarios sea igual que la Ley General de Trabajo? Es decir, que reciban su CTS, su seguro social y qué sé yo, como un trabajador normal del régimen laboral, porque sé que los empresarios, es decir, los empresarios agrarios tienen ciertos beneficios de pago en un sector específico como el agrario, más no en el, digamos, en la Ley General del Trabajo. ¿Ustedes estarían de acuerdo con pasar a una Ley General de Trabajo? En lo que usted dice, sí, estoy de acuerdo. Pagar CTS, pagar lo que usted dice, sí. En lo que no estoy de acuerdo es en la estabilidad laboral absoluta. La agricultura, y en realidad no solo la agricultura, hay muchas actividades económicas estacionales. Y la clave del éxito del trabajo en el agro es la flexibilidad. Los trabajadores trabajan en más de una empresa, ¿no? Y por eso tiene que ser flexible. No puede haber estabilidad laboral absoluta porque hoy día estamos en cosecha de uva y de espárrago. Eso dura hasta enero. En consecuencia, sería contraproducente estar obligados a mantener a todos los trabajadores permanentemente. ¿Y no se los puede reubicar en otras actividades a lo largo del año? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda sería garantizar que los mismos que están siendo contratados este año para cosecha de uva y arándanos, me parece que dijo, sean contratados espárragos, sean contratados para el 2021 y para el 2022 y así sucesivamente, de tal manera que sí se genere una relación más estable con la empresa. Nosotros quisiéramos tener una relación más estable con los trabajadores. Lo que le quiero explicar, una empresa de uva de mesa, es mi caso, ¿no? Nosotros solo producimos uva de mesa. En consecuencia, es imposible, pasada la temporada de cosecha, mantener a todos los cosechadores. Pero lo pueden contratar al año siguiente, a los mismos cosechadores. Sí. Normalmente se hace eso. Eso es lo que se suele hacer, porque hay una identificación entre empresa y trabajador. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el mes de abril empieza la temporada de granada. Nosotros no producimos granada y los cosechadores de uva se van a cosechar granada a otras empresas. Después viene la cosecha de palta. Nosotros no tenemos palta. Los cosechadores de uva y de granada se van a cosechar palta. Y eso es lo que ha generado el pleno empleo en Ica. Entonces,
La ley de promoción agraria funcionó en términos generales. Lo que no funcionó es el abuso, el no cumplir la ley de promoción agraria. Entonces creo que estamos de acuerdo. Hay que sancionar a las empresas que violen la ley y que maltraten a sus trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo. Y el régimen general laboral estaría perfecto en la medida que permita la flexibilidad. Si es así, estoy totalmente de acuerdo. ¿Deberían ya las empresas agroexportadoras grandes, por ejemplo, nos comentaba el ministro que habían crecido como de 9 a más de 180 y las medianas también han crecido bastante, no sé dónde lo apunté, deberían ya empezar a pagar tributos con normalidad, porque digamos, la naturaleza de la norma, de la 27630 me parece que es la que se ha derogado ayer, fue justamente promover el sector, ¿no? Darle incentivos hace ya bastantes años, 20 años. Entonces ya se promovió bastante. Deberían empezar a pagar tributos con normalidad. ¿Estaría de acuerdo usted como hombre de fondo que fue o que es aún? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. El impuesto a la renta no es, digamos, el gran incentivo. El gran incentivo es la flexibilidad laboral, ¿no? Entonces, hablando de impuestos, yo estaría a favor, por ejemplo, de bajarle el impuesto a las otras actividades económicas, porque está visto que el Estado ha sido un muy mal administrador de los recursos públicos, ¿no? Ha burocratizado en exceso el Estado. Pero esa es otra discusión. Pero yo estoy de acuerdo que todos los sectores deben pagar lo mismo. Muy bien. Estoy de acuerdo en eso. Muy bien, muchísimas gracias, señor Sillonis, por estar con nosotros y darnos su punto de vista respecto a esta derogatoria de la ley y ahora en el trabajo de una nueva. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa. No se mueva porque a continuación vamos a estar con Elvia Barrios Alvarado, presidenta electa del Poder Judicial. Varias veces hemos conversado aquí en Diálogo Abierto con ella y esta vez no va a ser la excepción. Volvemos con la nueva presidenta del Poder Judicial. Por primera vez en la historia del Poder Judicial, una mujer va a presidir este importante poder del Estado. Se trata de la magistrada Elvia Barrios Alvarado, quien se impuso por 11 votos a 4 al juez Héctor Lama. Ella va a asumir el cargo desde el 1 de enero del próximo año 2021-2022 y actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial. Así es. Ahora, en algún momento se ha mencionado, y eso lo dijo creo la presidenta del Consejo de Ministros, que habremos ganado las mujeres legitimidad cuando deje de ser noticia que una mujer asuma un poder. Y eso es cierto porque, claro, digamos, es muy bueno y auspicioso saber que una mujer asume un poder, pero por su profesionalismo, ¿no es cierto?, su dedicación y porque estamos de igual a igual, ¿no? No porque sea mujer, sino porque es eficaz y eficiente en su labor. Ahora, lo cierto es que con Elvia Barrios a la cabeza del Poder Judicial ya son varias mujeres las que han asumido la dirección de entidades muy importantes en el Estado. Está Elvia Barrios en el Poder Judicial, Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, también tenemos a la señora Mirta Chávez, que es presidenta, Mirta Vázquez, perdón, que es presidenta del Congreso de la República, la propia presidenta del Consejo de Ministros, la señora Bermúdez, Violeta Bermúdez. Y además podemos seguir. No, y además una entrevista simbólica fue la entrevista que se le hizo al presidente Sagasti de 4 periodistas. Recordarás, la última vez. Criticada o no, lo que ustedes deseen, pero finalmente fue simbólico. Ahora, ya tenemos lista a la doctora Elvia Barrios Alvarado. Ahí la tenemos. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Doctora, bienvenida. Muy buenos días con todas y con todos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado hablar con nosotras. Ya sabemos que está perseguida por toda la prensa para hablar sobre el tema. Y justo comentábamos, vamos a empezar por este punto porque creo que es simbólico. Y hablábamos que dejará de ser, digamos, la mujer será totalmente legitimizada en su, digamos, en su trabajo cuando deje de ser noticia que una mujer asume un poder del Estado. Bueno, eso es indudable. Cuando las mujeres estemos en paridad con relación a los hombres en los puestos fundamentalmente de decisión, hablaremos de que hay en realidad una igualdad sustantiva, ¿no? Ahora, pero me parece importante el cambio, porque es la primera vez que el Poder Judicial tiene como presidenta a una mujer. Algo está cambiando, doctora Elvia Barrios. No me parece una coincidencia simplemente que varias mujeres asuman la cabeza de poderes o instituciones tan importantes dentro del Estado peruano. Evidentemente se valora la capacidad, el profesionalismo, la parte académica, pero también la parte ética. Claro, ello es verdad, fíjese, algo está cambiando y creo que a fuerza las mujeres de empujar el carro y decir queremos romper el techo de cristal porque tenemos méritos propios, creo que los hombres han aprendido a visibilizarnos como elementos transformadores en nuestra sociedad, como eje fundamental en la sociedad. En el Poder Judicial, como usted sabe, fundamentalmente la Corte Suprema, que ha sido conformada por colegas varones, solamente somos 4 mujeres, pero a lo largo de este tiempo que hemos integrado el Poder Judicial, quienes hoy estamos en esta alta corte, hemos demostrado a través de nuestro trabajo, o sea, las capacidades necesarias que tenemos para poder romper el techo de cristal. No solo me refiero a mí, por ejemplo, el trabajo esforzado que hace mi colega, la doctora Janet Tello, en el tema de acceso a la justicia, una mujer también emblemática, recién ha ingresado la doctora Marien, que está en la Oficina de Control de la Magistratura. Entonces, tenemos así, digamos así, un trabajo esforzado de muchos años que hoy, felizmente, se advierte, se visibiliza, pero fundamentalmente se valora. Y eso me lleva a preguntarle, doctora, sobre la otra gran pandemia que tiene nuestro país, y es una pandemia que no ha empezado hace 8 o 10 meses, sino que venimos arrastrando hace ya varios años, y tiene que ver con la violencia hacia la mujer, con la violencia de género. Y esto es algo que usted ha trabajado muchísimo, porque ha sido, o sigue siendo todavía, me parece, presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial hasta que asuma el 1 de enero. Entonces, ¿cómo va a plasmar Elvia Barrios todo lo trabajado en ese punto hacia ya una política mucho más general en el Poder Judicial? ¿Qué cambios sustanciales vamos a poder percibir? Mi compromiso es con las mujeres. Como yo siempre digo a las mujeres del Ande, Hankuna Warmikani, soy mujer como tú. Mi compromiso es con las mujeres y la posición en la que me encuentro me da la posibilidad de poder trabajar para ellas. La violencia en nuestro país es la otra pandemia que tenemos, es una grave afectación a los derechos fundamentales de las mujeres y advierte su crecimiento a pesar de todos los esfuerzos que nosotros realizamos para su erradicación, con diferentes medidas, porque como políticas públicas hemos implementado desde el Poder Judicial, desde el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, etcétera, un conjunto de acciones para erradicar. Pero yo aquí, fíjese, convoco la atención y voy a dar un anuncio que es importante. Desde la implementación de la Ley 3036-4, que es la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, solo del año 2016 a la fecha hemos recibido 1.100.582 solicitudes de medidas de protección. Imagínense solo el incremento de la carga procesal, pero centrémonos en el tema. Hemos otorgado 936.796 a la fecha medidas de protección para estas víctimas de mujeres. Medidas de protección que lógicamente las tiene que efectivizar la Policía Nacional. Para mí, mi bandera de lucha es erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué vamos a hacer con relación a ella? Las jueces y los jueces están sobrecargados de tarea. Vamos a implementar inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Doctora, creo que es importante que repita las cifras. 582.000... ¿Podría, por favor? 1.582.000 medidas de protección. 1.100.582 denuncias por violencia familiar del 2016 a la fecha. ¿Y cuántas medidas de protección otorgadas?
936.796 medidas de protección. Doctora, ahora sí, por favor, háblenos de esta inteligencia artificial que pretenden aplicar. Bien, como ustedes saben, el juez o la jueza tiene que dictar una medida de protección de manera inmediata, tiene que resolver de manera inmediata. Entonces nosotros tenemos que agilizar la resolución de los procesos. Entonces, ¿qué cosa nos permite la inteligencia artificial? La inteligencia artificial permite agilizar los procesos y automatiza cada vez mejor las tareas más complejas y, lógicamente, determina la seguridad. Trabaja bajo un sistema de algoritmos, algunos dicen que es la sustitución de la creación del pensamiento humano, pero no es así. Es un sistema de acompañamiento. ¿Esto qué significa? De manera muy sencilla, no voy a hablar en términos tecnológicos porque es complejo, es que se almacena en un repositorio un conjunto de informaciones, resoluciones, precedentes vinculantes, literatura vinculada al sistema, donde bajo este sistema algorítmico lo que se hace es coayuda a la resolución del juez porque saca la medida que debe tomar. Lógicamente, esto tiene que ser evaluado con el juez con otros criterios, pero va a solucionar de manera inmediata el conflicto. Este proceso de inteligencia artificial, que es un sistema de acompañamiento al juez para que resuelva de manera inmediata, está basado en un proyecto que se ha utilizado ya en Argentina, es el proyecto Prometea, es maravilloso y se aplica en Ecuador, en Colombia y en los sistemas administrativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido visto. Entonces vamos a implementar este proyecto y este proyecto va a estar a cargo del doctor César San Martín Castro. Ahora, usted ha mencionado también que conoce la enorme desconfianza ciudadana, ¿no es cierto? La percepción de la falta de transparencia, la corrupción y este cuestionamiento que de alguna manera ya lo ha mencionado Perla por los temas procesales del tema mujer en otras oportunidades, ¿no? La lentitud procesal. Es decir, ¿cómo va a asumir o cómo va a enfrentar? Es que son compromisos muy fuertes a los que tiene que enfrentarse porque vienen de atrás, ¿no? Y más aún ahora, porque si ya era lento, con la pandemia se ha vuelto más lento todavía. Entiendo que están tratando de avanzar con audiencias virtuales, pero no sucede así en todos los juzgados, doctora. Bueno, siempre es bueno trabajar con estadísticas para ver la situación en que nos encontramos. Por favor. Con esta pandemia hemos reducido el número de ingresos de procesos en un 57% menos. Pero además de ello, hemos resuelto un 51% menos de causas. O sea, y esto también afecta muchas cosas, como los recursos directamente recaudados, que este es otro tema también complejo que tenemos en el Poder Judicial. Pero lo que sí tenemos es esa famosa carga procesal, ¿no? Que es, yo siempre digo, la deuda histórica que le tenemos al justiciable. ¿Cómo solucionamos la mora judicial, la falta de celeridad judicial, la transparencia? Claro, una primera medida es usar la tecnología, que la vamos a implementar, pero eso es de los procesos que se inician de hoy para adelante, porque para eso sí está presupuestado con cooperación internacional. ¿Cómo hacemos con los aproximadamente entre procesos resueltos en ejecución y los pendientes por resolver casi 3 millones de expedientes? ¿Cómo hacemos? Entonces tenemos que formular algunas ideas que pueden optimizar ello. Una de las ideas importantes para evitar el ingreso de más causas al sistema de justicia es precisamente la modificación del marco normativo que tenemos. Esto importa el suprimir determinados procesos, porque tenemos un proceso muy ritual en algunos aspectos, el suprimir todo ello para poder optimizar el proceso. Lo otro es la ley de casación. No todo lo que ingresa al sistema de justicia puede llegar a la Corte Suprema. Mire usted, para que tenga una idea, la Sala Constitucional que ve temas previsionales tiene 17.000 expedientes, una sala constitucional, perdón, una sola sala de la Corte Suprema, 17.000 expedientes. Está colapsando y todos los que litigan a nivel previsional, que se ha referido a pensiones, son adultos mayores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que solucionar ello con reformas normativas. Vamos a presentar un proyecto de ley con relación a la ley de casación que va a limitar el ingreso a la Corte Suprema y vamos a implementar un plan de descarga. Yo no digo que voy a solucionar el problema, claro, pero vamos a sentar las bases fundamentales, el pilar fundamental para avanzar en un proceso real de reforma. Doctora. Esto importa contratar
equipos especializados para las diferentes áreas, ¿no?, para que coadyuden al plan de descarga procesal a los jueces. Doctora, esta ley de casación me parece súper importante porque en la práctica acudir a la Suprema ya se ha convertido como en una tercera instancia y en muchos procesos es absurdo porque, por ejemplo, en procesos laborales tienes una sentencia en primera instancia a favor del trabajador, en segunda instancia también es a favor del trabajador, pero sin embargo se va a casación básicamente con un ánimo dilatorio, ¿no? De pronto, si ya hay una sentencia en primera que se confirma en segunda, ¿para qué se abre la puerta de ir a una casación? Fíjese usted. Si ya pasó por 5 jueces, 4 jueces. Y esto tiene que ver no solo con el trabajo que realizan los procuradores, sino también los abogados. Le explico. Sí. Nosotros en la Corte Suprema, en el ánimo de orientar, dictamos acuerdos plenarios para generar predictibilidad y para que el que litiga sepa cuál va a ser el resultado del proceso si se presenta ese supuesto determinado en el acuerdo plenario. Pero ¿qué cosa sucede? Las partes, y en este caso los procuradores del Estado, lo digo porque esto sucede, yo he estado presidiendo una sala constitucional por un periodo breve de medio año que me ha permitido conocer esa realidad. Pero ¿qué cosa sucede? Los procuradores, a pesar de que conocen que hay un precedente vinculante, a pesar de que conocen que la sala no va a admitir ese recurso de casación, con el ánimo de dilatar, simplemente interponen recurso. Porque tienen que defender los intereses del Estado. Y ese pobre trabajador está solicitando un aumento de 100 soles, de 50 soles, de 200 soles, porque para ellos ese es el pan de día a día. Entonces no podemos permitir eso, por eso tengo que hablar, lógicamente, con el Ministerio de Justicia, porque en aquellos supuestos no pueden estar cargando la Corte Suprema con recursos de casación. Y además también los abogados, porque tiene que haber un comportamiento ético de parte de ellos y no generar una falsa expectativa al cliente que tienen. Ahora, saben que hay una línea jurisprudencial determinada, pero continúan con ello. Y esto tiene que ver, porque lógicamente la Sala Suprema, si sabe que se va contra un precedente, podríamos dar la facultad de remitir copias al Colegio de Abogados, porque es una falta. Doctora, es interesante, pero ¿cómo hacer? Porque, a ver, el Poder Judicial se ha intentado reformar a sí mismo durante año tras año, gestión tras gestión, y no lo ha logrado. La percepción sigue siendo la misma en la ciudadanía. Correcto. ¿Cómo garantiza? Yo creo que esto es bien difícil, ¿no? Pero ¿cómo puede usted asumir ahora que sí se va a poder? ¿Cuenta con los aliados para hacerlo? Porque también es cierto que dentro del mismo Poder Judicial siempre están en dos bandos, ¿no? Los que ayudan y los que no, por decirlo menos, ¿no? Mire, la mejor arma es la transparencia. La transparencia de todos los actos que realizamos. Es una tarea compleja, indudablemente. Yo tengo que reconocer, por eso nosotros en su oportunidad hemos pedido perdón a la ciudadanía por los graves hechos que han ocurrido al interior de la institución. La corrupción nos ha golpeado institucionalmente y ha lamentablemente perjudicado la imagen del juez y la jueza. Y tengo que darle a la justicia ese rostro humano necesario y transmitir también aquellos logros que han habido en el sistema de justicia. Porque todos nos acusan de que el Poder Judicial es totalmente disfuncional. Y está bien, yo acepto la falta de credibilidad en nosotros, pero también dennos la oportunidad de demostrar que vamos a mejorar, de mostrarles todo lo bueno que hemos realizado durante estos últimos años. Solamente como ejemplo, le digo, el sistema anticorrupción para juzgar todos los casos derivados del caso Montesinos, ¿acaso no funcionó bien? ¿Acaso no dio muestras de autonomía, de independencia, de predictibilidad? Por ahí alguien quizás pueda cuestionar. Pero sí actuó el sistema de justicia. Hoy estamos respondiendo. Tenemos un sistema especializado con jueces capacitados. Tenemos una sala especial. Bueno, yo presido la sala especial
pero no ha habido ningún cuestionamiento al trabajo que realizamos en la sala especial. También tenemos logros. Lo que nos ha faltado, lógicamente, quizás es transmitir cuántos logros no hemos hecho en el acceso al sistema de justicia, especialmente de los más vulnerables. Porque ¿sabe cuál es el problema? Nos olvidamos de los vulnerables, nos olvidamos de las personas de más allá, de las que no tienen acceso a Internet, de las que no tienen comunicación, en donde no hay un juez de paz, denominamos letrado, si no hay un juez de paz que es el juez comunitario. Entonces tenemos que reforzar la labor, la justicia intercultural, la justicia ordinaria con la justicia intercultural. Tenemos que trabajar con esos jueces de paz que son también parte del Poder Judicial que tenemos en un número de... Doctora, a mí me gustaría decirle dos nombres, Inti Sotelo y Brian, los dos jóvenes que fallecieron en estas manifestaciones, usted ya lo sabe, y que provocaron la caída de un régimen que no contaba con legitimidad. Sus familiares están esperando justicia. Entendemos que está a nivel del Ministerio Público, pero también sabemos que el Ministerio Público luego pasa toda la investigación al Poder Judicial. Y también quería mencionarle el nombre del joven Jorge Muñoz, quien falleció ayer en otra protesta por paralizaciones y por abusos laborales en el sector agrario. ¿Qué le podría decir usted a estas tres familias? Bien, primero partamos por lo que usted dijo al inicio. Esto está a nivel del Ministerio Público. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca las funciones que realiza cada institución. A nosotros nos corresponde juzgar en base a las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Si el Ministerio Público nos trae un caso sólido, tenga usted la seguridad de que habrá una sentencia justa. Pero si el Ministerio Público nos trae un proceso deficiente, mal investigado, no se puede condenar, porque en este país todos están sujetos a un debido proceso. Con relación a los jóvenes no me puedo adelantar, pero lo que sí le puedo garantizar durante estos 2 años en que va a durar mi gestión es que van a tener, en la posibilidad de que el Ministerio Público traslade al Ministerio Público, van a tener jueces imparciales y autónomos. Ahora, ¿cómo tener de aliados? Porque para llegar digamos, a generar justicia en nuestro país necesitamos de trabajadores judiciales. Y los trabajadores judiciales sabemos que también tienen demandas, que también salen a marchar y que también paran. Y cuando paran, para todo, para la justicia en nuestro país. El Tribunal Constitucional determinó que la ley de la carrera del trabajador judicial es inconstitucional, debido a que carece de razonabilidad excluir a todos los trabajadores del Poder Judicial de los alcances de la ley Servir. ¿Cómo va a enfrentar esto? Bien, lo primero que tengo que decir es el reconocimiento al trabajo esforzado que realizan miles de trabajadores. El Poder Judicial está integrado por exactamente 29.943 personas, hombres y mujeres. Hay un trabajo sostenido y esforzado de los mismos y de muchísimos un trabajo sacrificado. La escala remunerativa que tienen los trabajadores del Poder Judicial es la más baja del Estado, a pesar de que realizan un trabajo bastante sensible. Hay compromisos que se han establecido cuando ellos han realizado una huelga por parte del Ministerio Público para un incremento adecuado de sus remuneraciones. Pero se inicia el año judicial y es una burla a las legítimas expectativas de nuestros trabajadores. Es una burla, ¿por qué? Porque no se cumple. Nos han otorgado este año el presupuesto, que es exactamente igual al presupuesto anterior, solo con un adicional de 160 millones que va para violencia y para la implementación del eje penal. Entonces no podemos en esas circunstancias permitir que se afecte a nuestros trabajadores. Yo les he dicho a ellos. Yo he hablado, claro, algunos han cuestionado, pero yo les he dicho, yo voy a estar con ustedes, de la mano de ustedes, reclamando en la forma correspondiente con ustedes una justa remuneración. Y sí les he pedido, por favor, por el país, por nuestras futuras generaciones, les he pedido, no hagamos huelga. Ellos han interpretado de otra manera, ¿no? Porque ahí están los comunicados diciendo que estoy un poco aboliendo derechos, etcétera. No, les he pedido por el país. Vamos a demandar sus justas remuneraciones, pero no queremos huelga. Yo voy a hacer todo lo posible para evitar ello. ¿Sabe qué?
La huelga nos daña, afecta a la economía, tiene un impacto tremendo en el sistema de administración de justicia, en el servicio que brindamos. Y afecta fundamentalmente a los más pobres, a los que tienen una expectativa de su resolución de conflicto. Yo creo que es el momento en que los peruanos y peruanas ya estamos para iniciar el bicentenario, nos pongamos a pensar, sobre todo quienes somos adultos mayores y hemos tenido y asumimos la responsabilidad de lo que ha sucedido, ¿qué patria le vamos a entregar a nuestros jóvenes? Por eso se levantan, por eso reclaman. ¿Qué país le estamos entregando? Entonces tenemos que hacer esfuerzos todos, saber consensuar, saber conciliar, articular, para darles un país mejor. Tenemos que cerrar ya, pero yo quiero ponerle un ejemplo muy claro sobre lo que sucedió con un colegiado en Ica, que Correcto. Decidió que la víctima no había sido víctima de violencia sexual como tal, porque llevaba una ropa interior roja que era de encaje y entonces estaba predispuesta a tener relaciones íntimas con la persona que ella denunció que la había abusado. Son los estereotipos que tenemos producto de este constructo social. Lo he dicho, tenemos una cultura patriarcal machista en donde a las mujeres, por nuestra condición de mujeres, se nos asigna atributos. ¿Y qué hacer con estos jueces? Roles y espacios. Y la estereotipa, ahí funciona el estereotipo. Sí. O sea, la estereotipa funciona en contra negativamente. Pero es inaceptable en el sistema de ¿Cuál debe ser la sanción para estos jueces? Porque no sé si usted nos podría informar. Les informo que el órgano de control de la magistratura, a cargo de la doctora Marien de la Rosa, los ha suspendido en el ejercicio de sus funciones y están en proceso. O sea, también quiero agregar lo siguiente, nosotros trabajamos, yo presidiendo la Comisión de Justicia de Género, presidiendo la implementación de la Ley 3034 y también presido un programa presupuestal del Sistema Nacional de Justicia, y esto es importante que lo sepan, por favor, porque lo que hemos creado es un sistema nacional especializado en donde los jueces van a ser capacitados debidamente en todas estas 18 manifestaciones y expresiones de violencia que hay contra la mujer, que sería largo enumerar. Entonces, estos jueces van a administrar justicia especializada, así como hay un sistema anticorrupción, para que me entiendan, jueces que ven casos de corrupción. Hoy tenemos un sistema especializado para ver delitos como feminicidio, como violencia sexual, delitos contra el pudor, delitos de violencia física. Hemos implementado esto en 5 distritos judiciales y vamos a replicar ello. Entonces, por eso es que yo les digo, confíen, por favor. O sea, dennos vamos a confiar, pero doctora, para que vean cómo vamos a modificar. Doctora, precisamente por eso queremos seguir conversando con usted regularmente para ver cómo vamos avanzando, porque nos interesa mucho ese tema. Tenemos mucha esperanza de que cambie el sistema judicial. Y nos encantaría que nos dé más detalles en otras ediciones de Diálogo Abierto. La comprometemos. Sobre, por ejemplo, este sistema inteligente, Prometea, cómo va, quién lo va a aplicar, cómo ya se está haciendo y todas las sanciones que se puedan todavía aplicar el 4 de enero, por cierto. Sí, pero la comprometemos porque sabemos que pueden haber cambios de teléfono, de DIRCOM, y entonces se vuelve más complicada la comunicación. Puertas abiertas a los medios de comunicación. Muchas gracias. Porque ustedes van a ser los agentes de comunicación a la ciudadanía de cómo estamos cambiando. Vamos a crear una oficina especialmente para prensa de comunicaciones en el Poder Judicial. Vamos a realizar un curso que ya está a cargo del doctor José Neira, ya lo he encomendado anticipadamente, un curso de capacitación para todos los comunicadores judiciales para que puedan informar con conocimiento y con base para que no haya errores, pero también igualmente vamos a sostener reuniones periódicas con todos los medios de comunicación para informar de los avances que estamos haciendo de acuerdo al el plan de gobierno que yo he planteado en estos 2 años. Correcto. Ustedes van a tener información sobre cómo estamos doctora. Doctora, solo para terminar, ¿estos jueces han sido suspendidos por la OCMA sin goce de haber? Hay un procedimiento que establece un porcentaje de ingresos, ¿no? Porque usted sabe que toda persona tiene derechos, siempre en todo ámbito opera la presunción de inocencia, hay una suspensión y lógicamente esto tiene un procedimiento. Pero esa es una medida que ha tomado la Oficina de Control. No quiero pronunciarme porque podría, por otro lado, entenderse que estoy
Sí, sí, no hay problema. podría haber un Adelantando conflicto de opinión interés. respecto a un hecho que no debo, porque también debo defender a los buenos jueces. Muy bien. A los buenos jueces. Muchas Correcto. gracias, doctora. Elvia Barrios, y felicidades por este reto que le toca ahora encarar como presidenta del Poder Judicial a partir del 4 de enero del próximo año. ¿Pausa? Sí, pausa porque tenemos más invitados. Más adelante hablaremos sobre la OCITRAN, la entrega de becas a universitarios y el Día Internacional del Voluntariado. No se muevan. Estamos en simultáneo por Nacional 103.9. Volvemos. Diálogo abierto en simultáneo por Nacional y TV Perú 103.9, ya sabe, por favor sintonícelo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre una entrega de becas a universitarios por parte de OCITRAN. Eso está bastante interesante, así que atención padres, pásenle la voz a sus hijos si están interesados. Vamos a hablar con el gerente de estudios económicos de OCITRAN, Sandra Queija. A ver de qué se trata estos cursos. Señora Queija, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Carla Perla? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, a usted. Perla ya viene, un ratito, hay que esperarla. Bueno, se trata de cursos de especialización en temas de regulación y supervisión de obras de infraestructura de transporte concesionada. ¿En qué consisten estas becas? Sí, anualmente el OCITRAN brinda estas becas para dar una capacitación bastante intensiva en temas de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte. Es un curso bastante intensivo que dura 5 semanas, 8 horas diarias, donde les vamos a brindar a los participantes conocimientos más profundos en esta temática de todo lo que es asociaciones público-privadas, regulación de infraestructuras, temas financieros, y cosas muy particulares del sector, ¿no? Que son cosas que normalmente los chicos no ven en las universidades. ¿Y quiénes aplican? ¿Quiénes podrían aplicar? El curso está dirigido a estudiantes de los últimos 3 ciclos y recién egresados de los últimos 2 años de las carreras de Derecho, Economía e Ingeniería Civil o de Transporte. Estamos dando 45 becas y son 15 becas para cada una de las 3 especialidades. Ahora, básicamente son de gestión. ¿Puede ser? ¿Cómo de gestión? ¿Es de gestión organizativa o en qué consiste básicamente? No, el curso es en temas multidisciplinarios, temas que tengan que ver con derecho, economía, temas de operatividad de las infraestructuras. Es algo muy integral que les va a ayudar a entender todo este sistema de concesiones, desde la estructuración del proyecto hasta ya lo que es la supervisión y ejecución de las obras, y luego ya el desarrollo, la explotación de la concesión, ¿no? De los servicios que se brindan en estas infraestructuras de transporte. Los trucos de cómo concesionar con el Estado, digámoslo así, para ponerlo más atractivo. Sí, pero más desde un enfoque del rol del regulador, ¿no? Que en este caso es OCITRAN. Sin duda. Más de el cumplimiento de los contratos de concesión, la medición de los niveles de servicio y toda esta temática muy particular de OCITRAN, ¿no? Ahora, el plazo vence ahorita, ¿no? Es decir, mañana. Sí, ya estamos en la recta final. Nosotros hemos ampliado una semana más el proceso de inscripciones y ya está venciendo el día de mañana. Así que los interesados tienen que correr a llenar ahora mismo su formulario, ¿no? ¿Dónde podemos llenar ese formulario, señora Queija? Tienen que ingresar a la página web de OCITRAN, ocitran.gov.p, y ahí bajan un poco y van a encontrar un botón que los va a llevar al curso de extensión. Ahí está toda la información y está también el link del formulario. Hay un examen también que dar, ¿no? Sí, nosotros por la coyuntura estamos haciendo un proceso de admisión virtual, que años anteriores era presencial, y esta es una primera etapa. En esta primera etapa los interesados que cumplan los requisitos se van a inscribir y nosotros vamos a evaluar esas inscripciones, vamos a brindar puntajes a los interesados, a los postulantes, según su rendimiento académico y su ranking de universidad. Y de ellos vamos a seleccionar a los 50 primeros de cada carrera,
los cuales van a pasar a la siguiente etapa, que es dar el examen de admisión virtual, que va a ser un examen solo para 50 de cada especialidad, para garantizar el tema del monitoreo y la supervisión, ¿no? No queríamos un examen masivo. Es a nivel nacional, ¿no? Sí, es a nivel nacional, pueden participar alumnos de universidades de provincias y de hecho estamos brindando un cupo de 60% para los alumnos que vienen de provincia. Muy bien, señora Queija, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, ya está hecha la convocatoria y en la parte de abajo tiene la dirección www.ocitram.gov.p. Muchísimas gracias. Sandra Queija, gerente de estudios económicos de Ocitram. Vamos a conversar ahora con Óscar Pastor Paredes, es nuestro siguiente entrevistado. Él es director ejecutivo del organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTAS. No sé si ya lo tenemos listo. Ahí está, ¿qué tal? ¿Sí? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señor Pastor. ¿Cómo está? Buenos días. Gusto de saludar a la señora Jarada. Muy amable por la entrevista. Y Perla. Sí, estamos las dos. Perla, perdón. A ver, se celebra el Día Internacional del Voluntario, ¿verdad? Y desde OTAS, digamos, ¿cómo se valora la iniciativa del voluntariado, sobre todo de los jóvenes universitarios? Es cierto. Permítame primero decirle que el organismo técnico de administración de los servicios de saneamiento OTAS es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Vivienda y tiene como propósito fortalecer a las empresas prestadoras urbanas del país. En ese contexto, OTAS junto con las empresas ha organizado a lo largo de los últimos meses diversas acciones orientadas a que los jóvenes participen en programas de voluntariado a lo largo de todo el país. A la fecha ya van más de 500 jóvenes que han pasado por este programa exitoso desde mi punto de vista, toda vez que ya tenemos más de 20 promociones que han trabajado en todas las empresas, en 10 o más regiones del país, y que hemos llegado a más de 20.000 hogares, que eso es lo bueno, y casi 200 colegios. Entonces, el impacto de todo este grupo de gente no hace más que recordar aquello que hace muchos años se practicaba, por lo menos yo lo he visto en mi ciudad y he visto en otras ciudades pequeñas. Vivir en sociedad, compartir parte de nuestro tiempo para que la vida en sociedad sea mejor. Entonces los voluntarios del agua se acercan a la población en diferentes momentos para explicarles de dónde viene el agua, cuál es el tratamiento, cuál debe ser nuestro comportamiento adecuado para el uso del agua y del alcantarillado, qué debemos observar. Y es una comunicación muy cercana, muy calurosa, que definitivamente con el tiempo va a tener que formar parte de nuestro quehacer diario. ¿Cómo son estas iniciativas, estas campañas de concientización realizadas por OTAS? Hay dos momentos. Uno, antes de la pandemia, que nosotros visitábamos colegios y previamente a los voluntarios se les da una inducción sobre lo que es el sector saneamiento, lo que es la producción del agua, lo que es la distribución y estas actividades que son fundamentales para que el agua llegue a las casas. En algunos casos también las empresas les han dado pequeñas charlas de capacitación, cómo cambiar las llaves, cómo verificar algunas fugas. Y con esa información que ellos tienen y con material que les provee las empresas, con la asistencia de OTAS, se acercan a diversas instituciones, colegios, mercados, sitios de reunión comunal, para explicarles qué es lo que está programado explicar en relación al servicio del agua, al cuidado del alcantarillado y esas cosas. Y en algunos casos también se dejan algo de material educativo y de información para que pueda ser de uso de los ciudadanos. En algunos momentos hemos inclusive desarrollado esto que se conocen batucadas, que son marchas por la ciudad para llamar la atención y fijar la necesidad que tenemos de que la población en general reconozca el trabajo que hacen las empresas y cuiden bien los servicios. Ahora, ¿todavía hay voluntarios que pueden inscribirse? Digamos, si hay gente interesada... En todos los casos, discúlpeme que le interrumpa, pero en todos los casos en las empresas hay diversas iniciativas en marcha. Unas de ellas relacionadas al agua potable, otras al alcantarillado, otras al control o la implementación de la normativa de valores máximos admisibles, en donde los voluntarios les explican a los propietarios de diversos negocios o industrias
que deben tener cuidado al echar las aguas al alcantarillado para no pagar o sobrepagar costos, es decir, cuidar más las alcantarillas. Interesante, pero... Sí. Sí, aquellos que están escuchando en esos momentos y estén interesados en ser voluntarios, ¿dónde pueden escribir o dónde se pueden inscribir en todo caso? Yo creo, como son jóvenes, el primer contacto se realiza casi siempre por las redes o por convocatorias de las diversas empresas o los teléfonos que son públicos de cada una de las empresas. Esta es una iniciativa en las 19 empresas que están bajo administración de OTAS y haremos el esfuerzo este año de hacerlo extensivo a las otras empresas municipales porque nos parece un gran aporte para, digamos, relacionar de manera más directa la prestación de los servicios con la sociedad a través de la información que dan estos jóvenes. No solamente nos quedamos ahí, yo he tenido oportunidad de preguntarle a estos jóvenes en varias ciudades qué lección te deja el haber participado en estos grupos de voluntariado. Y las respuestas realmente son bastante alentadoras. Primero, he tenido conciencia de lo que es un servicio público. Segundo, he tenido oportunidad para relacionarme con la sociedad y mejorar mis capacidades de coordinar, conversar, compartir. Tercero, tengo otro motivo más para sentirme feliz de estar en el Perú, de vivir en el Perú, de ser peruano, de ser parte de un proceso de cambio. Creo que las lecciones de los dos lados son importantes. Y por eso, en este Día del Voluntariado del Agua, a nombre de OTAS, de nuestra ministra, la arquitecta Solangel Fernández, quiero enviarles un abrazo fraternal, un cariñoso saludo a todos los voluntarios del país, no solamente del agua, sé que también hay voluntarios en otros ambientes municipales y de diferentes campañas. A todos ellos un abrazo caluroso y reconocerles el esfuerzo que hacen por mejorar cada vez más. Muchas gracias a Óscar Pastor Paredes, director ejecutivo del organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTAS. Llegamos al final de esta edición de Diálogo Abierto. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana. Chao.